Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. La palabra dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Eso es lo que enseña la palabra. Esto que enseña el apóstol Juan es lo mismo que enseñó Pedro y lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. La palabra dice que tú y yo debemos subir en lo espiritual hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto si no es Yeshua HaMashiach, nuestro Rey? Yo quiero parecerme a Él. Y para ser como Él tengo que estar a sus pies y aprender directamente de Él. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. A tus pies rindo mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me perdonaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Yahshua. Para ser como Él hay que estar a sus pies, aprender de Él en oración y leyendo su palabra. El apóstol Pablo dijo que la palabra del Mesías abunde en vuestros corazones. Yo quiero ser como mi Rey para poder llevar su gloria a las naciones. A tus pies rindo mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me perdonaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Yahshua. Gracias, mi Rey.
Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Nuestro maestro Yahshua dijo: cuando prediquen esta palabra, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Sanen a los enfermos y echen fuera los demonios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2023. Es el cuarto día de la semana. Es el día cuarto del Shabbat. En el calendario de la Torá estamos hoy en el día 11 del mes séptimo del año 5994, y eso hasta la puesta del sol, porque así se cuentan los días en el calendario de nuestro Padre Celestial. Cuando el sol se oculta, que empieza la noche, ahí es donde empieza el día. Y hoy a las 7:15 de la noche tenemos nuestro curso de Torá. Usted está invitado. Creo posiblemente que vayamos a hablar sobre la fiesta que viene, que será el sábado en la noche hasta el domingo en la noche, el primer día de los 7 días de la fiesta de Sukkot. Le invitamos esta noche a las 7:15 horas de Panamá en nuestra página de Facebook en vivo, reuniones de ir y hacer discípulos, o en la página de YouTube de Pastor José Dutari. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. Y vamos pues rumbo a la fiesta de Cabañas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, la fiesta de Sukkot, que será el sábado en la noche. Cuando estamos recibiendo la primera semana, ahí va a empezar la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot. Usted puede hacer en su casa algo alusivo. No es necesario que haga una cabaña para que usted habite en ella los 7 días de la fiesta, en el patio y cayéndole agua y todo eso, porque no se trata de eso, sino de entender la fiesta y de hacer algo alusivo a la fiesta. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos de que estamos en un tiempo de siega, en un tiempo de cosecha. Yahshua dijo: la mies está madura, los obreros son pocos, pídanle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Le damos a él la gloria y la honra por lo que esta palabra ha hecho, hará hasta el día que venga nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Le damos a él la gloria y la honra por las miles y miles de personas que en el mundo entero han decidido hacer un alto en su camino, preguntar por la senda antigua y caminar en ella.
y van a encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Aquello que muchas personas invierten fortunas para encontrarlo y no lo encuentran, que es paz y tranquilidad. Usted puede encontrar la paz y la tranquilidad solamente si se alinea a los mandamientos, a la voluntad, a la palabra, a la Torá del Todopoderoso Yahweh de los ejércitos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Bueno, te damos la bienvenida al maná de hoy, que va a seguir siendo la serie Conociendo al Apóstol Juan. Dijimos que está dividida en 3 partes. La primera parte, que era el Evangelio de Juan, la Besorá, que ya la terminamos en el último maná, y hoy empezamos la primera parte de las cartas del apóstol Juan. Usted va a aprender hoy cosas muy importantes y va a poder entender por qué el apóstol dijo algunas cosas en la primera carta del apóstol Juan. Así que primera carta de Juan, parte 1, bajo el tema: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Fíjese usted, hermano y hermana, que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro como Juan hablan el mismo idioma, están inspirados por el mismo espíritu. Ellos no se contradicen en nada. Juan dice que el que dice que está en Yahshua, pues debe andar como él anduvo. Y él anduvo en santidad, él anduvo en obediencia, él anduvo en amor, él anduvo en fe, él anduvo en poder. Así tenemos que andar usted y yo. La primera epístola de Juan se escribió alrededor del año 90 después de nuestro Mesías Yahshua, ¿ok? Y la falta de una dedicatoria o un saludo especial en esta carta, pues nos permite ver que fue una especie de circular que envió el apóstol Juan a las asambleas de las cercanías de Éfeso, donde Juan pasó sus últimos años. Juan enfatiza, o Yohanan, que escribió para dar seguridad sobre la vida eterna a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Yahweh, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Había en ese tiempo, hermanos, un conflicto no solucionado con los maestros de una falsa doctrina. Juan se refiere a esa enseñanza como un engaño, a sus maestros como falsos profetas y mentirosos y anti-Mashiach. Fíjese usted lo importante que es saber esto, porque más adelante usted se va a dar cuenta por qué Juan dice en una parte algo y después dice otra cosa y pareciera que se estuviera contradiciendo, pero no se contradice en nada, ¿sí? Porque algunos de ellos hablaban de que no tenían pecado y no era necesario aceptar a Yahshua como el Adón y el Salvador de sus vidas. Algunas veces estas personas habían pertenecido a la asamblea, pero se habían retirado y habían salido por el mundo a propagar su peligrosa herejía. Miren la herejía de ellos, ¿cuál era? La herejía de ellos era una doctrina precursora de lo que sería el gnosticismo del siglo II, que enseñaba que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. Por eso usted va a ver que Juan dice en una parte de esta carta: aquellos que dicen que no tienen pecado son mentirosos. Pero no se trata de que el creyente tiene que andar siempre en pecado y decir que está en pecado. No, se trata de estas personas que decían que ellos no estaban en pecado. Mucha atención a esta palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice: enseñaba que la materia era esencialmente mala y que el espíritu esencialmente bueno. El punto de vista dualista hacía que los falsos maestros negaran la encarnación del Mashiach. Por lo tanto, su resurrección también. El verdadero Elohim, enseñaban ellos, no podía vivir dentro de un cuerpo material de carne y hueso. Por lo tanto, el cuerpo humano que Yahshua poseía no era real. Mire usted lo que esta gente decía, sino solo aparente. Y Juan escribió vigorosamente contra este error. Atención a lo que voy a decir ahorita. También enseñaban que debido a que el cuerpo humano era solo una envoltura del espíritu y debido a que nada de lo que el cuerpo podía hacer afectaba el espíritu, las distinciones éticas dejaban de ser relevantes. O sea, ya no importa lo que usted hacía. Usted podía pecar y lo que sea, y pues realmente no había pecado, porque el espíritu no se afectaba, sino solamente el cuerpo. Dice, por lo tanto, pecaban. Entonces Juan refutó estos errores con indignación. El gnosticismo es una palabra derivada del griego gnosis, que
que significa conocimiento. Los gnósticos más tarde enseñaron que la salvación se alcanzaba por medio de la iluminación mental, la cual descendía solo sobre un grupo selecto de iniciados en las cosas espirituales y no sobre los creyentes en su mayoría. Por lo tanto, sustituían la fe por propósitos intelectuales y colocaban la especulación por encima de los principios básicos del Evangelio. Ante estas enseñanzas, Juan reaccionó vigorosamente y declaró que no existe revelación alguna reservada a unos pocos intelectuales y que todo el cuerpo de los creyentes es poseedor de las enseñanzas apostólicas, algo así como los Illuminati, bendito sea Yahweh. El objetivo de Juan al escribir la epístola era exponer la herejía de los falsos maestros y confirmar la fe de los verdaderos creyentes. Juan defendía poderosamente esta palabra. Dice, Juan afirma que Yahweh es luz y el compañerismo con él hace que se camine en la luz. Un verdadero creyente camina con Yahweh y con los otros creyentes. El compañerismo con Yahweh y con los creyentes permite que reconozcamos, mediante la unción del Espíritu Santo, las falsas doctrinas y el espíritu del antimesías. Como yo les he dicho antes, cuando una persona está llena del espíritu de santidad, usted discierne cuando le dicen algo si eso viene del Padre o no viene. Y si no viene, lo desecha totalmente. ¿Por qué usted hace eso? ¿Porque usted es más hábil? No, porque usted tiene la unción del Santo y la unción misma les revelará todas las cosas, como usted aprenderá en esta primera carta del apóstol Juan. ¿Ok? El compañerismo con Yahweh necesariamente camina en la luz y la obediencia a sus mandamientos. La persona que tiene un compañerismo con Yahweh, como dice la palabra, que no caminó con Yahweh, es una persona que camina en la luz y camina en obediencia a los mandamientos. Y sí se puede. Hermano mío, no se deje engañar, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a nuestro Rey. El que hace justicia es justo, enseñó Juan en el capítulo 3, y usted se va a dar cuenta cuando lleguemos allá, porque algunos dicen que no hay justo ni aun uno. Dice, el que hace justicia es justo, como él es justo, mientras todo el que no hace justicia no es de Yahweh. El amor del Padre y el amor del mundo son totalmente contrarios, y ninguno nacido de Yahweh tiene el hábito de practicar el pecado. Yahshua es la antítesis del pecado, y él ha aparecido para quitar nuestros pecados. ¿Ok? En el capítulo 4 continúa el tema de discernir los espíritus, es decir, la identificación de los falsos profetas que han salido al mundo. Para probar a los espíritus debemos preguntar a quién reconocen como Salvador y Adón. Todo espíritu que no reconozca que Yahshua vino en carne no es de Yahweh. Bendito sea Yahweh. Un poquito larga la introducción que estamos haciendo a Primera de Juan, pero muy necesaria para que usted entienda muchas cosas que vamos a estar explicando en adelante. Ok, dice la escritura en Primera de Juan capítulo 1, vamos a ir desmenuzando verso a verso con la ayuda del Espíritu de Santidad. Dice Primera de Juan 1:1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Yahshua. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio existía la palabra. La palabra estaba con el Todopoderoso y el que es la palabra era poderoso. Bendito sea Yahweh. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Dice el verso 2 de Primera de Juan, capítulo 1. Pues la vida se manifestó y la hemos visto. Ellos estaban hablando de Yahshua. Por eso la escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, porque Él es la vida. Por eso dice Juan aquí, mire qué hermoso, pues la vida se manifestó y la hemos visto y le testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Por eso, vuelvo y repito, el que tiene al Hijo tiene la vida. En Romanos 16, 25 y 26 dice, ahora el que puede hacerlos firmes, según mi buena noticia y la proclamación de Yahshua el Mesías,
y según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos, pero que ahora se ha manifestado y que por medio de los escritos proféticos y según el mandamiento de Elohim eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia a la fe. Mire qué hermosa palabra. Primero dice en el verso 25 de Romanos 16, el que puede hacernos firmes. Por eso Pablo dice, esfuérzate en la gracia, porque la gracia es ese poder divino que viene de lo alto, que viene de esa comunión con Yahshua HaMashiach, aleluya, que viene de la llenura de su espíritu. Ese poder nos puede hacer firmes, dice, según la buena noticia que nosotros proclamamos. Y termina diciendo el verso 26, que esto se ha dado a conocer a todas las naciones, ¿para qué? Para la obediencia de la fe. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Sigue diciendo en Primera de Juan 1, verso 3, lo que hemos visto y oído, anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yahshua, el Mesías. Qué tremendo, hermano. He dicho siempre que donde llegue un verso que nos hable de que Yahweh es el Padre y Yahshua es el Hijo, siempre íbamos a hacer el énfasis. Y aquí hay uno. Dice el apóstol Pablo, Juan, para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yahshua, el Mesías. Más claro no puede estar. Bendito sea Yahweh. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Elohim, por medio de quien fueron ustedes llamados a la comunión de su Hijo Yahshua, el Mesías, nuestro Maestro. Atienda, hermano, la profundidad de cada palabra. Pablo dice que Elohim es fiel, Yahweh es fiel, y por medio de él nosotros fuimos llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Yahshua. ¿Qué es lo que había en la Keilah primitiva, en la asamblea primitiva, en la congregación primitiva? Comunión con nuestro Mashiach Yahshua. En Hechos capítulo 16 dice la palabra que Pablo y Silas iban a predicar a un lugar y el espíritu de Yahshua se los prohibió. Ellos andaban en esta comunión. Es que para esto hemos sido llamados, ustedes y yo, para que caminemos con el Maestro, para que sea Él quien nos siga enseñando su verdadera y poderosa palabra. Y dice en el verso 4, les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos, que Yahweh es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esto es muy importante que lo podamos ver. Esto es lo mismo que predicaba Pedro, lo mismo que predicaba Pablo. Recuerde que todos ellos estaban inspirados por el mismo Espíritu. Y aquí Juan dice claramente, bendito sea Yahweh, que Yahweh es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La Escritura registra que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Si Yahweh está en nosotros, si Yahshua está en nosotros, no podemos andar en tinieblas. Si andas en tinieblas es porque Él no está contigo ni tú estás con Él. Así de claro. Mire lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues somos mentirosos, no practicamos la verdad. Hay gente que creen que el asunto es por tener un atuendo hebreo y una Torah muy grande, pero si andas en tinieblas, no estás en comunión con Él, porque el que anda con Él anda en luz. Yahshua mismo lo dijo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Yahshua, de ninguna manera andará en tinieblas, dice una versión. Otra dice, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Bendito sea Yahweh. Entonces tenemos que conocer la verdad. Esta es la verdad, que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. O dice otra versión, el que dice que está en Él debe andar como anduvo aquel. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. No hay otro evangelio, no. No hay otra besorá, no. Es el mismo mensaje, es Yahshua viviendo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. No puedo decir que Yahshua está en mí y ando por ahí cometiendo toda clase de pecados. Eso es mentira. La persona que anda así es un religioso más, un mentiroso más,
que anda haciéndole daño a las personas en vez de bien. Ay, Padre, se puso la cosa como caliente. Aleluya, pero es que esta es la verdad. Eso es lo que el Padre me ha mandado a predicar. Bendito sea Yahweh. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Que no seas tú encontrado mentiroso, ni yo tampoco, bendito sea Yahweh. Si tenemos comunión con nuestro Padre, Él nos habla, Él nos revela. Pasa aquello precioso que pasó en ese Maná 18. Hermoso. Permitió escuchar a nuestro Adón Yahshua revelándonos el nombre del Padre. Yo sabía, yo le dije gracias a Adón Yahshua antes de decir lo que iba a decir. Y yo dije, porque el nombre de Él no es Adonai, ni es Hashem, ni es Jehová, ni es Jehová. Su nombre es Yahweh. Aleluya. Y Él confirmó su nombre, porque Él dice en la palabra: yo les daré a conocer tu nombre. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer aún, el mismo Yahshua. Vamos a caminar con Él, pero para caminar con Él hay que andar en luz. La palabra dice que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo, y Él no se va a poner de acuerdo contigo para andar en tus sinvergüenzuras. No, tú tienes que dejar todas esas cosas para andar en luz, así como Él está en luz. Entonces esa es la comunión a la que tú y yo fuimos llamados, para que prediquemos con el espíritu de nuestro Mashiach las palabras correctas que hacen que hombres y mujeres hagan un alto en su camino, renuncien al pecado y caminen con el Todopoderoso. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14, también lo dice Pablo claramente. No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torah? No tienen nada en común. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Voy a tocar algo que a algunas personas les incomoda. Hay personas que dicen: no, yo tengo mi criterio, yo no importa con quién yo ande y quién sea mi amigo. ¿Quién dijo eso? La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado. ¿Ve? Yo puedo tener amistad y conocer a mucha gente que no están en las cosas de Yahweh, pero mis amigos íntimos y personales yo no tengo. Solamente algún hermano o alguna hermana creyentes que hablemos de las cosas de Yahweh, pero amigo del mundo que sea mi super amigo y aunque él no esté en las cosas de Yahweh, no, porque terminan atrayéndote para las cosas del mundo. Entienda esto, hermanito y hermanita, que muchos de ustedes se creen sabios en su propia opinión y hacen estas cosas y después no saben por qué están enredados. Porque aquel amigo le dijo: no, si tú sabes que una cerveza o dos o tres, eso no hace daño si Cristo también bebió vino con toda la gente. Dale, pues vamos a tomarnos una o dos. Y empieza nuevamente la borrachera y la cogedera de droga y un pocotón de cosas. No se unan en yugo desigual con los creyentes, porque ¿qué tiene de común la rectitud con la transgresión de la Torah? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. ¿Se da cuenta que Pablo hablaba en el mismo espíritu? Esta palabra es que este es el único y verdadero mensaje. Yahshua dijo: vayan y prediquen a las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y ahora se predican muchas cosas que alegran a la gente, que le dices a la gente lo que ellos están esperando que tú le digas para sacarles plata y un pocotón de cosas, pero no le dices la verdad, que tienen que vivir en santidad, que tienen que arrepentirse. Porque si no, no se vista que no van, porque sin santidad nadie verá al Adón. Sigue diciendo el verso 7 de Primera de Juan 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. En Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo.
Una persona que tiene la conciencia, tiene su mente pensando en cuándo se puede dar una escapadita para pegarse una borrachera con fulanito o sutanito para irse con una fulanita que no es la esposa. Y dicen que están en las cosas del Padre. Eso es mentira. Porque si tú estuvieras, la sangre de Mashiach limpia tu conciencia de toda obra muerta. Esto es la verdad. Yo soy lo que la Escritura dice que yo soy. Yo tengo lo que la Escritura dice que yo tengo. Y yo voy para donde la Escritura dice que yo voy. Y les digo algo, hermanos míos, queridos y amados. Tome esta palabra, tome este mensaje. Santifíquese más. Purifíquese porque los días ya son cortos. Pronto vendrá el deseado de las naciones. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Pero si andamos en luz como Él está en luz, pues tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado. Cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Elohim viviente. Mire lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Escuche esto. Porque primero viene la obediencia. Por eso, ay Padre, la palabra dice claramente que el que confiesa sus pecados y se aparta, tuvo que hacer algo, ¿verdad? Confesar sus pecados y apartarse, eso es obediencia. Alcanzará misericordia. Y mire cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, del 1 al 2. Dice que fa Pedro, enviado de Yahshua, el Mesías, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh, el Padre, por la santificación del Espíritu. Los que son elegidos han recibido la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Yahshua el Mesías. Primero obediencia y después que viene y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Primero viene el arrepentimiento, la obediencia y después viene el perdón y la misericordia y ser rociados con la sangre de Mashiach para limpiarnos de todo pecado. ¿Ok? Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Puse entre paréntesis, gnosticismo. Aquí Juan no quiere decir lo que muchos han interpretado. Muchos han interpretado que este versículo le calla la boca a todos los que hablan de santidad. Porque si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. O sea que hay que andar en pecado para andar en verdad. Eso no es así. ¿Por qué Juan dijo esto? Esa es la importancia de conocer el contexto cultural e histórico de cuando esto se escribió. Nosotros leímos que Juan escribió esto porque se había levantado una herejía donde la gente decía que ellos no tenían pecado. Porque ellos en realidad eran el espíritu y su carne era una cosa y el espíritu era otra. Así que todo lo que hacían en la carne no afectaba a su espíritu. Por eso no tenían pecado ni tenían por qué arrepentirse. Esa es la razón por la que Juan pone en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque ellos decían que no necesitaban al Mashiach. No necesitaban al Mashiach, eso era el gnosticismo. Todo era el poder mental, casi como los Illuminati y ese tipo de gente así. Eso es lo que se estaba dando en ese tiempo. Porque cuando usted lee, más adelante lo vamos a leer, Primera de Juan 3:9, donde dice el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Entonces usted dice, bueno Juan, pero ¿cuál de los dos versos son verdad? Los dos son verdad. Lo que pasa es que Primera de Juan 1:8 está hablando a aquellas personas que decían que su espíritu se mantenía puro, que nunca podían pecar, porque la carne no afectaba al espíritu. Aunque anduviera en adulterio, en borrachera, en lo que sea, su espíritu seguía manteniéndose puro. ¿Se da cuenta, hermano, lo que hay que conocer para entender la Escritura? ¿Qué nos hace buscar estas verdades? Pues el hecho de que tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu de Santidad y Él nos dirige y nos dice, espérate, esto hay que ver de qué se trata. Porque no puede contradecirse. Juan no era bipolar, Pedro no era bipolar, Pablo no era bipolar. Que algunas personas aseguran que Pablo predica un evangelio light. Un salvo siempre salvo, y eso es mentira.
Usted tiene que entender las cartas completas del apóstol Pablo, porque era un hombre sumamente instruido e inteligente. Por eso Pedro dijo que el amado hermano Pablo escribía algunas cosas que eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes torcían para su propia perdición. Bendito sea Yahweh por esta palabra de este día. Aleluya. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, más claro que esto no se puede. Si alguna persona te dice yo conozco al Todopoderoso, ¿tú guardas sus mandamientos? Ah, no, pero ¿qué? ¿Tú eres un mentiroso? La Biblia dice que la verdad no está en ti. Yo no tengo que disfrazar las cosas, tengo que hablar la palabra tal como está. Guarda sus mandamientos, entonces tú sí le conoces. Pero si no guarda sus mandamientos, tú no le conoces. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que hacía esa gente. Están haciendo a Yahweh mentiroso, porque Yahweh tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos del pecado, pero ellos decían que eso no era necesario. O sea, estaban haciendo a Yahweh mentiroso. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, le escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yahshua el Mesías, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. A veces cuando estamos buscando en YouTube nuestra página, vemos algunos anuncios de algunos mensajes, y uno de ellos que esta mañana iba pasando decía: ¿se contradice la palabra? Amados, les voy a decir algo hoy, con todo mi corazón y el respaldo del cielo. La palabra no se contradice. La palabra la malentienden y la mal usan. Las personas que andan diciendo que la palabra se contradice en algunas partes son las personas que piensan que ya no hay responsabilidad de guardar mandamientos ni de hacer nada, porque todo es por pura gracia. Entonces se encuentran con algunos escritos que no están de acuerdo con eso y sacan unas explicaciones más antiescritural terribles. La palabra no se contradice, la palabra es clara. Y cuando tenemos el Espíritu de Santidad, la podemos entender toda. Y toda la Escritura es inspirada por Yahweh y es útil para redarguir, para instruir al hombre de Yahweh en justicia. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice claramente quiénes son los que le han conocido, los que han conocido al Padre. En esto sabemos que lo hemos conocido. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. Aleluya. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Así de claro es esto. Yo tengo que decir que estuve muchos años con Biblia metido en la iglesiandad, aprendiendo lo que otros me habían enseñado, pero no lo conocía. Le doy gracias a mi Padre que en esos benditos 8 meses de encierro, después de todo lo que Yahweh había permitido en mi vida, para que yo me diera cuenta cuál era el verdadero camino. Por eso cuando entré a orar desde el primer día le dije: por favor tú, muéstrame la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque esto que hay aquí es un guacho de iglesias que cada una piensa lo que le da la gana y todo el mundo anda haciendo lo que le da la gana. Aquí falta la verdad. Enséñame, guíame a la verdad. Y Él me guió a la verdad. Por eso cuando predico esta palabra, tengo el respaldo del Espíritu de Santidad, porque esta es la verdad. En esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad está en él. Aquí tiene usted algo muy claro, pero una persona que tú le preguntas: ¿tú conoces a Yahweh? ¿Tú conoces al Todopoderoso? Sí, yo le conozco. ¿Tú guardas sus mandamientos? No, pues no le conoce. Ya. Yo no sé por qué complicarse y buscarle la quinta pata al gato, si aquí está claro. Dice el verso 5: pero el que guarda su palabra, en este
verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim, y en esto sabemos que estamos en Él. ¡Aleluya! En Juan 14:23 dice: Yahshua le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Todo depende ¿de qué? De vivir en obediencia a la palabra de Yahweh, de vivir en obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Ahí están sus 10 mandamientos que deben estar escritos en tu corazón y en tu mente. Bendito sea nuestro Padre Celestial. En esto sabemos que estamos en Él, dice el verso 5 de 1 de Juan 2. Y el verso 6 dice, lo que es el tema de este mensaje de hoy: el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? Como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como anduvo aquel. No que yo permanezco en el Mashiach. Vamos a ver, tus frutos lo van a decir. Por eso Yahshua nos enseñó, para que no nos dejáramos engañar de nadie. Por sus frutos los conocerás. Clara y limpia es esta palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, hay cientos de promesas que dicen en Él. En Él tenemos esto, en Él tenemos lo otro, en Él somos aquella cosa, en Él somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Pero dice aquí que el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? Como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Mashiach? Aleluya. ¿Ah? Nuestro ejemplo mayor, ¿cómo anduvo? En santidad, en obediencia a los mandamientos de su Padre, en fe, en poder, en amor. Bendito y alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Sigue diciendo Juan en 1 de Juan 2: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Sin embargo, el mandamiento que les escribo es nuevo, lo cual es verdad de Él y de ustedes, en el sentido de que las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. Propósito de esta carta, propósito de tu vida y de mi vida, propósito de la vida de todos los creyentes, que las tinieblas vayan pasando y ya alumbre la luz verdadera, porque es que usted y yo tenemos que ser la luz del mundo. Hermano, no podemos escaparnos de esta palabra. Bendito sea Yahweh. Todos coinciden en lo mismo. Las tinieblas van pasando y ya alumbra su luz verdadera. Dice Efesios capítulo 5, verso del 7 al 9, dice así: por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Maestro. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda verdad, justicia y verdad. Aquí estamos hablando con Juan y hablando con Pablo. Estamos sentados con los dos en una mesa conversando. Aleluya. Mira lo que Juan dice, que las tinieblas ya van pasando y alumbra la verdadera luz. Y Juan nos dijo en los versos anteriores que tuviéramos cuidado, que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. Lo mismo dice nuestro hermano amado Pablo, el Shaliach Shaul. Que algunos dicen el Raf Shaul. Shaul no era ningún rabino. Era un maestro de la palabra. Bendito sea Yahweh. Enviado. ¿Verdad? Efesios 5:7, Pablo dice: por esto no sean participantes con ellos. Porque si bien en otro tiempo, mira cómo habla Pablo, yo era tinieblas, pero eso fue en otro tiempo. Usted era tinieblas, pero eso fue en otro tiempo. Si usted sigue estando en tinieblas, entonces usted no está en la luz, usted no está con el Todopoderoso, usted está practicando una religión más. Pero tiene que andar en luz. Dice Pablo: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora que son luz en el Maestro, anden como hijos de luz. ¿Qué más? El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay personas que de repente se quedan pensando aquí, bueno, pero ¿quién es mi hermano? ¿Qué dijo Yeshua? Le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo Yeshua? Aquí están mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra de Yahweh y la hacen. Bendito y alabado sea Yahweh por esta palabra de este día. El que dice que está en él debe andar como él anduvo o como anduvo aquel. Abacados Yahweh, te doy gracias, te doy la gloria, la honra y la alabanza por esta palabra. Te pido que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no regresa ya vacía, sino que riega los campos y los hace producir y germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Shalom, shalom.